Gráficos estadísticos. Ahora vamos a hablar acerca de los gráficos para variable cuantitativa continua. En este caso tenemos la variable estatura que viene agrupada en intervalos. Es una variable cuantitativa continua porque proviene de la medición. En la tabla podemos ver aquí la parte de las marcas de clase, el 1,45 que es la marca de clase del primer intervalo que se ha obtenido sumando 1,40 más 1,50 y dividiendo entre 2. Lo mismo el 1,55, el 1,65, 75 y 85 que son marcas de clase. El gráfico que voy a elaborar, que se llama en este primer caso el histograma, se puede elaborar con cualquiera de estas frecuencias simples. Yo estoy eligiendo la frecuencia absoluta simple y voy a representarlo de esta manera. En el eje horizontal voy a ubicar los intervalos. El primero empieza en 1,40 y llega hasta 1,50 casi. Entonces estoy tomando desde el 1,30, ya van a ver para qué lo estoy haciendo, pero aquí se puede ver que está el 1,40 al 1,50, del 1,50 al 1,60, del 1,60 al 1,70 y así sucesivamente hasta llegar al 1,90 y le he agregado un, un intervalo más, una marca más para llegar hasta los 2 metros. Bien, entonces ahora elijo la frecuencia más alta, la más grande de todas estas frecuencias absolutas y es el 45. En el eje vertical voy a graduar hasta el 45 y me estoy pasando hasta el 50 como ya lo dije para que el gráfico no desborde los ejes. Lo que vamos a hacer ahora es levantar una barra sobre el primer intervalo a la altura de la frecuencia que es 10. Entonces, hasta la altura del 10 vamos a dibujar un rectángulo en el primer intervalo. Y aquí lo tenemos. En el segundo intervalo voy a hacer lo mismo, pero hasta la altura del 26. Y ojo, el segundo rectángulo va pegado al primero. Eso por el hecho de que los intervalos son continuos. Donde un intervalo termina, ahí está empezando el otro. Para el tercer intervalo, del 1,60 al 1,70, voy a levantar un rectángulo hasta la altura del 45. En el cuarto intervalo se pone un rectángulo hasta la altura del 32 y el último intervalo lleva un rectángulo hasta la altura del 7. Esta figura que acaba de presentarse aquí es lo que se llama un histograma. Ahora, sobre el histograma se puede hacer el polígono de frecuencias y para eso lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trasladar las marcas de clase al eje X. Entonces, aquí están las marcas de clase. Son los puntos medios de cada intervalo. Y como pueden apreciar, he aumentado una marca de clase antes y una marca de clase después. Es claro que están aumentando de 0,1 en 0,1 aquí en las marcas de clase. Por lo tanto, la marca que está antes del 1,45, lo que hago es 1,45 menos 0,1 me daría 1,35. Ese 0,1 que le estoy quitando es la amplitud que hay en los intervalos. Lo mismo voy a aumentar a la derecha una marca de clase más. Al 1,85 le sumo 0,1 y voy a llegar al 1,95. Ahora, estas marcas de clase que están en los rectángulos, los estoy proyectando hacia la parte superior de cada rectángulo. Esta marca ahora la he llevado aquí arriba. Esta marca la he llevado aquí arriba y lo mismo en todas las barras. Es decir, he marcado el punto medio de cada barra en la parte superior. Y ahora puedo unirlos a partir desde la marca que he aumentado en el eje X. Voy a empezar a unir todos estos puntos, ¿está bien? Y lo haré de la siguiente manera. Entonces fíjense que desde las marcas que se aumentaron, ahí se inicia
y ahí termina. Eso se llama un polígono de frecuencias. Lo importante del polígono de frecuencias es que me permite ver cómo se distribuyen los datos, es decir, mediante un polígono de frecuencia yo puedo observar dónde es que los datos tienden a concentrarse, y eso se puede ver acá. Entonces, esta es la parte donde la mayoría de los datos se están concentrando. Y eso me hace ver que el polígono de frecuencias me permite ver, me permite observar esa característica. ¿Es así? Muy bien, entonces esto es un polígono de frecuencias y un histograma. Ahora pasamos a lo que serían las ojivas. En este caso voy a elaborar la ojiva menor que. Esta ojiva menor que la voy a elaborar a partir de cualquiera de estas frecuencias acumuladas. Entonces estoy eligiendo la frecuencia absoluta acumulada y la voy a representar en el eje vertical. Fíjense que en el eje horizontal se siguen manteniendo los intervalos. Desde el 1.40 hasta el 1.90 están aquí. Ahora, en la escala vertical estoy graduando hasta la máxima frecuencia absoluta acumulada, que sería en este caso 120, y me he pasado un poco hasta el 140. Y lo que voy a hacer ahora es parecido a un histograma, pero con frecuencias acumuladas. En el primer intervalo, que va de 1.40 a 1.50 a menos de 1.50, voy a levantar un rectángulo hasta la altura del 10. Y lo hago así. Fíjense que está con líneas punteadas. Lo hago de esa manera porque en verdad este rectángulo no forma parte del gráfico, sino que es solamente lo que voy a utilizar como referencia. Sobre el intervalo que va de 1.50 a 1.60, voy a levantar otro rectángulo hasta la altura del 36. Y aquí lo tiene. El 36 debe estar más o menos a esta altura del eje. Hago lo mismo en el tercer intervalo hasta la altura del 81, en el cuarto intervalo hasta la altura del 113 y en el último intervalo hasta la altura del 120. Bien, esto es lo que les decía que se parece a un histograma, pero con líneas punteadas. Ahora lo que voy a hacer es marcar los puntos donde las barras chocan. Y el primer punto que voy a ubicar es aquí abajo, donde empieza el primer intervalo. Ahí voy a ubicar un punto, luego irá otro punto aquí donde estas dos barras chocan, un punto aquí, donde estas dos chocan, un punto aquí, donde estas dos chocan, que sería aquí, y por último aquí. Y el último punto debe de ir aquí en la parte superior. A ver, lo podemos ver ahí. Y finalmente la ojiva se obtiene uniendo con una recta o con líneas estos puntos. Y se puede ver ahí. Esta figura de rojo es lo que se llama la ojiva. En este momento yo ya podría eliminar los rectángulos que están atrás. Ya no los necesito. Yo lo voy a dejar y vamos a empezar a interpretar. Esto se interpreta diciendo lo siguiente. Si me piden que interprete el 36, yo me voy a fijar que ese 36 pertenece hasta el segundo intervalo. Entonces llega hasta menos de 1.60. Y voy a decir que 36 personas encuestadas tuvieron una estatura que va de 1.40 a menos de 1.60. Si me tocase interpretar el 81, diría que 81 personas tienen desde 1.40 a menos de 1.70. Lo mismo sería con el 113. 113 personas tienen una estatura de 1.40 a menos de 1.80. Ahora, otra forma de interpretar podría ser de la siguiente manera. Decir que 36 personas tienen menos de 1.60 de estatura. 81 personas tienen menos de 1.70 de estatura. 113 personas tienen menos de 1.80. Y por decir menos, a eso se refiere ojiva menor que. Esto entonces sería el caso de la ojiva
que se puede elaborar con cualquier frecuencia acumulada.